Vamos a mirar, hermanos, Proverbios 3:11. Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 y 12. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice, por favor. Ahí estábamos mirando el día miércoles. Proverbios 3:11 y 12. Proverbios 3:11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, este pasaje, recuerden, estamos notando a un padre aconsejando a su hijo, tratando de impartir sabiduría. Y le ha dado varios consejos, ¿no? Desde buscar la sabiduría, alejarse de situaciones, valorar a Dios. Y en esta parte, sobre todo, estamos hablando de no menospreciar el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y habíamos visto el miércoles que la palabra castigo, en nuestra mente se forma la idea de algo que nos pasa. Pero en la palabra de Dios, esta palabra implica no solo la corrección o el castigo físico, sino más que eso implica instrucción, implica límites, reglas, todo un sistema un molde, digamos así, en el cual Dios quiere ponernos, ¿no? No sé, quiere usar Él, ¿no? Diferentes textos. Y la palabra corrección era la palabra reconvención, la palabra reprensión, pero la palabra castigo podría traducirse como instrucción, consejo, disciplina, mandamiento, amonestación. Y entonces decíamos que cuando el salmista le está diciendo, el padre le está diciendo a su hijo, no menosprecies el castigo de Jehová, lo que está diciendo es no menosprecies todo lo que Jehová te manda, todo lo que Jehová hace en tu vida para formarte. Esa es la idea de la disciplina. Todo el rigor que Dios pone en tu vida para formarte. Y tampoco menosprecies que Dios, cuando estás como desviándote de la vida en el camino, hace cosas o te dice cosas, te dice algo que te va a hacer volver a su camino. Esa es la idea de la corrección. Porque versículo 12, Él lo hace todo movido por el amor. Claro, pues, Él quiere nuestro bien, esa es la idea. El amor significa que Él quiere nuestro bien como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, Dios quiere disciplinarnos. Dios quiere ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero nosotros podemos menospreciar esa disciplina, ese castigo, ese entrenamiento, esa estructura de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos a veces nos hemos sentido molestos por nuestros padres, ¿no? Porque es muchas órdenes, muchas reglas, ya como que queremos libertad, pues, pero Dios usa a los padres. O en otras circunstancias, ¿no? Afligidos, o la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a notar eso en esta mañana, en esta clase, que hay dos formas en las que yo entiendo que Dios puede tratar de disciplinarnos, castigarnos, corregirnos, ayudarnos a entender, a crecer, a moldearnos. Uno de ellos es la palabra de Dios. Así que cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus exhortaciones, estamos menospreciando la disciplina de Jehová. Es la forma como Dios nos forma. Esa es la idea de la palabra de Dios. Y la otra forma
es a través de circunstancias, como vamos a notar en un pasaje que Dios está obrando en base a las circunstancias. Quiero invitarles a mirar entonces esta primera forma en la que Dios nos castiga. Entre comillas, la palabra castigo no significa castigo, sino significa mandamiento, corrección, instrucción, disciplina. Entonces vamos a mirar cómo es que Dios hace eso con la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, no solo nos aflige físicamente, sino puede llegar hasta más adentro, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que el tuétano es la parte interna del hueso, creo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo más profundo. Entonces, la capacidad que tiene la palabra de Dios para entrar a una profundidad tan grande. Sin embargo, para algunos de nosotros puede ser que la palabra de Dios es algo aburrido. No le prestamos atención. No nos damos cuenta que la palabra de Dios, si nosotros la atesoramos, la leemos con tesón, la tratamos de practicar con bastante ahínco, esfuerzo, la palabra puede penetrar hasta lo más hondo del corazón. Ese es el valor de la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos puede formar con la palabra de Dios, porque aquello que llega a tu corazón te puede cambiar. Ahí en el corazón está la vida. Así nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así dice la palabra de Dios. Así que esa capacidad de la Escritura de penetrar hasta el lugar más recóndito de uno, ¿no? Es lo que deberíamos buscar, dejar que ella haga eso, dejar que ella haga eso en nuestra vida, abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y disponernos a que ella nos quebrante. Miren otro pasaje, por favor, que habla de la palabra de Dios. Pasajes que nosotros conocemos. 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice? 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La capacidad de la palabra de Dios. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, cuando nosotros hablamos de inspirado, tenemos que tener este entendimiento. Inspirado significa autoridad. Por ejemplo, yo puedo tener un sueño, yo puedo tener un sentimiento, una sensación, una percepción. Y puede ser real, puede ser que yo vi algo. Gracias a Dios hasta ahora no. Puede ser que yo sueñe con algo y sea de alguna manera algo verdadero, ¿no? Pero eso no es inspirado. Inspirado significa que es autoridad para nuestras vidas, que viene de parte de Dios y que es autoridad para nuestras vidas. Hay varias cosas que Dios reveló a sus discípulos que no están en la palabra de Dios, o sea, no son inspiradas. Aunque vinieron de parte de Dios, no están en su palabra. ¿Qué significa? Que no es autoritativo, no es nuestra regla, no es nuestra norma. Y todo aquello que nos pasa, todo aquello que nos sucede, todo lo que nosotros podamos tener en nuestra experiencia verdadera, real, sincera, no es autoridad. Nuestra experiencia tiene un nivel, vale, ciertamente,
pero no es el nivel de la palabra de Dios. Puede ser que en nuestra experiencia estemos desvirtuando la palabra de Dios, estemos quitándole peso a la palabra de Dios y haciéndole más caso a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que creemos, y no a lo que la palabra de Dios, dice. Sí, pastor, pero yo he visto, está bien, ha visto, ha sentido, ha experimentado, qué bueno, qué bendición, pero eso no es inspirado por Dios. Eso es algo que Dios, no sé, le ha pasado, puede ser, pero no viene como inspirado. Inspirada solamente es la Escritura, y la Escritura es autoridad. Luego dice, toda la Escritura es autoridad, es regla, es norma, es algo que debemos obedecer cuando dice inspirado por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Corregirnos, enseñarnos, redarguirnos, instruirnos. La palabra de Dios tiene esa capacidad para nuestras vidas. ¿Por qué? Primero, porque es palabra de Dios, pues no es cualquier palabra. Y segundo, porque si nosotros lo tomamos como norma, nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a redarguir, hacernos ver nuestro error y nos va a corregir, a hacer volver al camino. Así que la palabra de Dios es la primera forma en la que Dios nos conforma, nos amolda, nos disciplina, nos castiga, digamos así. Ese es el significado de la palabra castigo en Proverbios 3. No es el castigo físico, no sé por qué lo tradujeron castigo, sino es la disciplina, el entrenamiento, la formación de Dios en nuestras vidas. Y el propósito, noten lo que dice, que si nosotros dejamos que Dios nos moldee a través de su palabra, y digo a través de su palabra e insisto, no son las circunstancias, no es nuestra experiencia, no es lo que no conocemos, no, sino es lo que la palabra de Dios dice, aplicado a nuestras vidas, lo que nos va a ayudar a moldear nuestro corazón hacia Él. Entonces, si yo no menosprecio a Dios y a su palabra, Dios va a moldearme con ella. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito es que el hombre de Dios, el que teme a Dios, sea completo, no le falte nada. Cabal es la palabra perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. No podemos hacer la obra de Dios si menospreciamos su palabra. No podemos decir que somos de Dios si menospreciamos la palabra de Dios. Es un poco contradictorio. Debemos valorar a Dios y debemos valorar su palabra. ¿Cuánto más en este tiempo? Debemos aprender ello. Entonces, cuando el proverbio dice, no menosprecies el castigo, la disciplina, la instrucción, el consejo, lo que Dios te manda, ni te fatigues de su corrección. Está diciendo, por este lado, en un sentido, valora la Escritura, valora la palabra de Dios, no la dejes. Es lo que está diciendo. Miremos otro pasaje que nos habla de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Y es que la propia Escritura nos hace reflexionar en su valor, en su peso sobre nuestras vidas. Mire por favor Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Mire lo que dice aquí.
¿Cómo podemos hacer para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, permanezca en nosotros? Entonces vamos a la práctica. Usted lee la Biblia, ¿y cuánto tiempo dura lo que lee, lo que usted lee de la Biblia? A veces unos minutos. Si hemos tomado nota, un poquito más. Si hemos meditado en la Escritura una y otra vez, ni siquiera tenemos que memorizar. Eso se nos queda. ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Cristo more en nosotros? La forma más bonita es meditando en ella. Porque a veces el memorizar puede ser algo tedioso, ¿no? Pero meditar en ella, entenderlo, el pasaje, si usted toma el suficiente tiempo para meditar, eso se va a quedar acá. Y va a estar ahí. Y de verdad que nos confronta. Eso que está ahí vuelve cuando queremos hacer algo indebido. O aún si lo hacemos, sabemos que estamos haciéndolo. Porque la palabra mora en nosotros. Y el texto dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo nuestra vida es un reflejo de cuánto valoramos a Dios y a su palabra. ¿Usted está viviendo bien con Dios? ¿Está seguro? ¿Cómo tratas a su palabra? ¿Está enterradita por ahí, en algún lugar? La manera en la que usted trata la Biblia, trata la palabra de Dios, es la manera que usted piensa de Dios. No necesito a Dios en mi vida, yo puedo vivir así, asá. No, pues. Si usted deja que Dios le moldee a través de su palabra, usted está valorando a Dios y valorando su palabra. Mateo 7, 24 al 27, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de sus enseñanzas? Hasta ese momento, y yo creo que en general, Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Detengámonos a pensar un poquito en este versículo. Jesús estuvo rodeado por mucha gente, desde Mateo 4, los últimos pasajes, y toda esa gente había venido para que Él les sane, les ayude. Habían escuchado ya de Jesús, ni bien comenzando su ministerio, Mateo 4, y Él entonces ya había escogido sus discípulos, y estaba también con sus discípulos allí, y había estado en el monte orando, etc. Y dice la Biblia que escogió a sus 12, y luego ahí compartiendo con Lucas y todo ello, mirando el libro de Lucas, Él baja y está toda la gente allí, y Él con sus discípulos, y dice el texto, mirando a sus discípulos, la gente está escuchando, les habló diciendo, y empieza a darles el sermón del monte. Parece que en todo el mensaje Él, aunque habla con sus discípulos, todos están escuchando, ¿no? Y versículo 24 comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el otro insensato porque edifica su casa sobre la arena. ¿En dónde entonces? Noten la figura. Él está hablando palabras, enseñanzas, y les está diciendo: vivan como yo les digo. Y entonces ustedes van a ser como ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Noten la comparación. Ambos hombres pudieron edificar. Ambos hombres lograron hacer una casa. Ambas casas probablemente eran bonitas. Ambas casas probablemente habían sido hechas con los mejores materiales. Ambas casas probablemente tenían las mejores cosas por dentro. Pero
una casa estaba construida sobre un lugar seguro. Hace un tiempo atrás aquí también pasó algo parecido. En este tema del niño, de la corriente del Niño, aquí en Trujillo, ciertos lugares son cauces naturales de ríos o de las lluvias. Hay cerros y los cerros forman ciertas fuentes y ciertas cuencas que solo se llenan cuando hay lluvia. Pero en la costa a veces no llueve, pues buen tiempo. Y varias gente mala había vendido esos lugares, o habían otros incautos, habían ido a invadir esos lugares que son secos, digamos así, pero que son cauces naturales de desahogo, ¿no? El agua viene por esos ríos, de esos cerritos, se junta, se hace como unas cuencas y pasa por esas áreas secas que son naturales, ¿no? Y va hasta el mar. Pero algunos habían ocupado esas áreas. Y en este último niño que pasó, el agua vuelta se llenó y toda esa zona fue llevada. Casas bonitas, casas grandes, toda esa zona fue llevada. No es lo bonito de tu casa, no es lo grande de lo que haces, sino dónde está sembrada, dónde está formada. Y si yo quiero una vida buena, una vida bendecida por Dios, una vida que dure, digamos así, en el buen sentido de la palabra, debo edificar mi casa sobre algo estable. No importa cuán bonita sea mi vida, cuán adornada se vea, si no está sobre la palabra de Dios, si no está sobre las palabras de Cristo, pronto va a haber ruina. Lo leo otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dejemos que Cristo guíe nuestras vidas. Edifiquemos sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, note, ya oímos las palabras, dice, oyes las palabras, pero ahora tienes que hacerlas. La compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bien bonita su casa, pero no es duradera. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La sabiduría no está en construir una vida. La sabiduría está en dónde la construyes. La sabiduría no está en cuán bonita es tu casa, dice Jesús. La sabiduría está en dónde lo has construido. ¿Dónde has construido tu vida? Sobre tus pensamientos, sobre tus ideas, sobre las cosas de este mundo. Es necio, dice, ¿no? Insensato. Pero si tú estás construyendo sobre la palabra del Señor, sobre la Escritura, entonces tu vida eres una persona prudente. La prudencia y la insensatez están directamente relacionadas con el valor que yo le doy a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede formarnos, y si yo dejo que la palabra de Dios me forme, bendición va a haber para mi vida. Pero si yo no oigo pero no hago la palabra de Dios, entonces soy insensato. Todo lo que estoy construyendo un día, tarde o temprano, va a caer. Debemos reflexionar en la forma como estamos viviendo, afanados, preocupados por las cosas de este mundo, y dejamos la palabra de Dios cuando es la única manera de obtener la bendición de Dios. Es la única manera de que aquello que estamos valorando, construyendo en nuestras vidas, dure. ¿O queremos la ruina? La ruina va a venir porque estamos afirmando nuestra vida en cosas como la arena, este mundo, sus afanes, sus preocupaciones. Eso es lo que prima en nuestra vida, y ahí estamos, sobre eso estamos construyendo, pensando que eso va a darnos una vida feliz, dichosa. Eso es como la arena, pronto se va a ir y nuestra ruina va a ser grande, tarde o temprano.
Vamos a experimentar las ruinas si menospreciamos la palabra de Dios. Querido joven, querida señorita, querido hermano, querida hermana, no menosprecie la Escritura. Tómela, medítela, aplíquela a su vida y usted va a ver cómo Dios va a transformar su vida. No menosprecie la palabra de Dios. No menosprecies, hijo mío, la disciplina, el castigo, la instrucción, la formación que Dios te quiere dar. Y esa formación viene a través de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorarla, a atesorarla en nuestras vidas. Te suplico, Señor, por cada uno de nosotros, porque somos pecadores. Vivimos, Señor, a veces afanados por las cosas de este mundo, pensando que son más importantes, y construimos nuestra vida para lograr las cosas de este mundo porque pensamos que son más importantes, pero no es así. Tu palabra es lo más importante y debemos construir nuestra vida conforme ella quiere, Señor. Vamos a ser prudentes, vamos a pensar como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.